Shalom, amada familia en Yeshua. Espero que se encuentren muy bendecidos ustedes y sus familias. Es un gusto compartir con ustedes la lectura de la parashá número 9, que se llama Vayeshev y significa y el hábito. Tomaremos la porción de la Torá del libro de Bereshit, capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. En esta porción vamos a ver 12 temas, los cuales son los siguientes. Número 1, Jacob regala a su hijo Yosef una túnica rayada. Número 2, los sueños de Yosef. Número 3, Jacob manda a Yosef a ver a sus hermanos. Número 4, los hermanos de Yosef lo venden. Número 5, los hermanos envían a su padre la túnica de Yosef. Número 6, encuentro de Yehudá y Tamar. Número 7, Yosef tiene éxito en la casa de su patrón egipcio. Número 8, la esposa del amo pretende seducir a Yosef. Yosef discute con ella. Número 9, Yosef en la cárcel. Número 10, los sueños del jefe de panaderos y del jefe de coperos. Número 11, Yosef interpreta sus sueños. Número 12, Yosef pide al jefe de coperos que interceda ante el faraón para que lo libere. Bueno, pues como podrán ver, es una rica lectura. Y ahora pues comenzamos. Muy bien, pues comenzamos la lectura con el libro de Bereshit, capítulo 37. Les recuerdo que estaré leyendo la Biblia Reina Valera, versión contemporánea. Muy bien. Pues José es vendido por sus hermanos. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Verso 5. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Y él les dijo: escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron: ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. Verso 9. Pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió. Le dijo: ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti?
Verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, Israel le dijo a José: tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquem. Ven, que voy a enviarte con ellos. Y José respondió: aquí me tienes. Entonces Israel le dijo: anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. Mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó: ¿qué buscas? José respondió: estoy buscando a mis hermanos. Por favor, hazme saber dónde están apacentando. Verso 17. Y aquel hombre le respondió: ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: miren, aquí viene el soñador. Vamos y matémosle ya. Echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió, y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Verso 21. Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo: no derramen sangre, arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo, pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan, pero al levantar la vista vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Verso 28. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y ellos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo y no halló a José adentro, se rasgó las vestiduras. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el niño ya no está, ¿y yo a dónde iré? Ellos entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica, y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron: esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Verso 33. Cuando Jacob la reconoció, dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Entonces se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo: bajaré al sepulcro,
¿dónde está mi hijo?, guardando luto por él. Y lo lloró su padre en Egipto. Los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. Capítulo 38. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con un adulamita llamado Jirá. Allí, Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa, y la tomó por mujer y se unió a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Sela. Judá estaba en Kesib cuando ella dio a luz. Verso 6. Después Judá tomó una mujer para su primogénito. Esa mujer se llamaba Tamar. Pero el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Eterno, así que Adonai le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: únete a la mujer de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Levanta descendencia para tu hermano. Como Onán sabía que la descendencia no sería considerada suya, para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se allegaba a la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Este hecho le desagradó al Eterno y también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela. Y es que pensó: no vaya a ser que también él muera, como sus hermanos. Y Tamar se fue y se quedó a vivir en casa de su padre. Verso 12. Después de mucho tiempo murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después de consolarse, Judá fue con su amigo Jirá, el adulamita, a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. Y Tamar lo supo. Le dijeron: tu suegro está yendo a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella, al ver que Sela ya había crecido y que ella no era entregada a él por mujer, se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió el rostro con un velo y se sentó a la entrada de Enayim, junto al camino de Timnat. Verso 15. Cuando Judá la vio, pensó que era una ramera, pues ella tenía cubierto el rostro. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella y le dijo: déjame allegarme a ti. Y es que no sabía que era su nuera, y ella le dijo: ¿y qué me darás por allegarte a mí? Él respondió: te enviaré un cabrito de mi ganado. Pero ella le dijo: déjame una prenda hasta que lo envíes. Judá le dijo: ¿y qué prenda quieres que te dé? Y ella respondió: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Judá se los dio y se allegó a ella, y ella concibió de él.
Luego se levantó y se fue. Se quitó el velo con que se cubría y volvió a vestir sus ropas de viuda. Verso 20. Cuando por medio de su amigo el adulamita, Judá envió el cabrito para recobrar la prenda, éste ya no encontró a la mujer. Les preguntó entonces a los hombres de aquel lugar: ¿dónde está la ramera de Enayim, la que estaba junto al camino? Y ellos le dijeron: aquí no ha estado ninguna ramera. El adulamita volvió entonces a Judá y le dijo: ya no la encontré. Además, los hombres del lugar me dijeron: aquí no ha estado ninguna ramera. Verso 23. Judá dijo: pues que se quede con las prendas, para que nadie se burle de nosotros. Que conste que yo envié este cabrito y que tú no la hallaste. Cuando 3 meses después le llegó esta noticia a Judá: Tamar, tu nuera, se ha prostituido, y el resultado es que ha quedado embarazada. Entonces Judá dijo: sáquenla y quémenla. Pero cuando la estaban sacando, ella envió a decir a su suegro: fíjate por favor de quién son este sello, este cordón y este báculo. Por causa del dueño de estas cosas estoy embarazada. Cuando Judá reconoció todo esto, dijo: ella es más justa que yo, pues no le di a mi hijo Sela, y nunca más tuvo relaciones con ella. Verso 27. Y cuando llegó el momento de que diera a luz, resultó que en su vientre había gemelos. Y al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Entonces la partera le tomó la mano, le ató un hilo escarlata y dijo: este nació primero. Pero el niño volvió a meter la mano, y entonces salió su hermano. Y la partera dijo: ¿cómo te abriste paso? Y le puso por nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata en la mano, y le puso por nombre Serah. Capítulo 39. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto, y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero Adonai estaba con José, y éste prosperó en la casa del egipcio su amo. Y su amo se dio cuenta de que Adonai estaba con él, y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía. Y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Verso 5. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, Adonai bendijo su casa por causa de José. La bendición del Eterno estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía, y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia.
Después de esto, resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo: como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Elohim? Verso 10. Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día entró a la casa para cumplir con sus obligaciones, y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de allí. Cuando ella lo vio salir corriendo y que había dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y les dijo: miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído quiere burlarse de nosotros. Entró a donde yo estaba para acostarse conmigo. Pero yo grité con todas mis fuerzas, y cuando él me oyó gritar, dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Verso 16. Y ella dejó a su lado la ropa de José hasta que su esposo llegó a su casa. Entonces ella le repitió lo mismo. Le dijo: el siervo hebreo que nos trajiste entró a donde yo estaba para burlarse de mí. Pero como yo empecé a gritar, él dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba y que le decía: así me ha tratado tu siervo, se puso furioso. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y allí en la cárcel se quedó José. Verso 21. Pero Adonai estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque Adonai estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Libro de Bereshit, capítulo 40. Después de esto, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y éste se enojó contra sus dos oficiales, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión, en la cárcel donde José estaba preso, es decir, en la casa del capitán de la guardia. El capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos, y él les servía. Y ellos estuvieron en la prisión muchos días. Allí en la prisión, en una misma noche, tanto el copero como el panadero del rey de Egipto tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño
tenía su propio significado. Cuando José vino a verlos por la mañana, los miró y notó que estaban tristes. Entonces les preguntó a esos oficiales del faraón, que estaban presos como él en la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José les dijo: ¿acaso no corresponde al Eterno interpretar los sueños? Cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José y le dijo: en mi sueño veía yo una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos. La vid parecía brotar y arrojar su flor, y las uvas de sus racimos maduraban. Yo tenía en la mano la copa del faraón, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa y daba al faraón la copa en su mano. José le dijo: esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto. Y tú le darás la copa al faraón en la mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Verso 14. Así que acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio. Yo te ruego que me trates con misericordia. Haz mención de mí ante el faraón y sácame de esta prisión. Porque a mí me secuestraron de la tierra de los hebreos, y aquí no he hecho nada para que me hayan puesto en la cárcel. Al ver el jefe de los panaderos que José había hecho una buena interpretación, le dijo: yo también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares y pasteles para el faraón, y las aves los comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza. José respondió y dijo: esta es la interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y hará que te cuelguen en la horca, y las aves te arrancarán la carne para comérsela. Verso 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, éste ofreció un banquete para todos sus sirvientes. Y en medio de sus servidores levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo hizo volver a su puesto, y éste daba al faraón la copa en su mano. Pero el jefe de los panaderos lo mandó a la horca, conforme a la interpretación que José les había hecho. Pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de José, se olvidó de él.
Ahora acompáñenme a la Haftará que corresponde a esta parashá. Leamos atentamente. Esta lectura la encontramos en el libro del profeta Amos, capítulo 2, verso 6, hasta el capítulo 3, verso 8. Así ha dicho el Eterno: por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque han vendido al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos. Han aplastado en el sueño a los desvalidos. Han torcido el camino de los humildes. Hijos y padres profanan mi santo nombre al acostarse con la misma joven. Junto a cualquier altar se acuestan sobre las ropas que reciben en empeño, y en la casa de sus dioses se embriagan con el vino que reciben como multa. Verso 9. Ante sus ojos destruí a los amorreos, derribé sus frutos y les arranqué las raíces, aun cuando eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. A ustedes los saqué de Egipto, y en 40 años los guié por el desierto hasta ser los dueños del territorio amorreo. A algunos de sus hijos los hice profetas, y a otros los aparté para ser nazareos. ¿Acaso esto no es así, hijos de Israel? Palabra de Adonai. Verso 12. Pero ustedes dieron vino a los nazareos, y a los profetas les mandaron no profetizar. Por eso voy a apretarlos allí donde están, como se aprieta un carro lleno de gavillas. Ni el ligero de pies podrá escapar, ni el fuerte podrá recurrir a su fuerza, ni el valiente podrá ponerse a salvo. Tampoco podrán resistir los arqueros, ni escaparán los que más veloces corran, ni se salvarán los que tengan caballos. Cuando llegue ese día, aún los más valientes huirán desnudos. Palabra de Adonai. Libro del profeta Amós, capítulo 3, verso del 1 al 8. Hijos de Israel, esta es la palabra que el Eterno ha pronunciado contra ustedes, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Misraim. Escuchen bien. Solo a ustedes los he elegido de entre todas las familias de la tierra. Por lo tanto, yo los castigaré por todas sus maldades. ¿Andan dos juntos si no están de acuerdo? ¿Ruge el león en la selva sin que haya presa? ¿Ruge el cachorro en su guarida sin apresar nada? ¿Cae el ave en la trampa sin que haya cazador? ¿Salta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se da la alarma en la ciudad sin que el pueblo se alborote? ¿Pasa algo malo en la ciudad
que el Eterno no haya hecho? Lo cierto es que nada hace el Eterno sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no tiembla? Si el Eterno habla, ¿quién no profetiza? La lectura de la Haftará que complementa esta parashá la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso del 9 al 16. Pero ellos, por envidia, vendieron a José, y él fue llevado a Egipto, pero Adonai estaba con él. Así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. En ese tiempo se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y de Canaán, que trajo un gran sufrimiento, y nuestros padres tampoco tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó por primera vez a nuestros padres a comprarlo. La segunda vez, José les reveló a sus hermanos quién era él, y el faraón llegó a saber de dónde provenía José. Luego, José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Así fue como Jacob llegó a Mizraim, donde murió. Allí también murieron nuestros padres. Pero luego sus restos fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor. Bueno, pues hemos llegado al término de la lectura de esta parashá que corresponde a esta semana. Bendito sea el Eterno, quien ha revelado su palabra. Que la luz de su presencia nos alumbre y nos guíe siempre a toda verdad. Que pasen un feliz Shabbat. Shalom, shalom.